Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya desayunaron? ¿O en eso están? Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar. Empezamos un poquito tarde, pero bueno, vámonos con toda velocidad para terminar a tiempo. Pues nada, como siempre, me da mucho gusto estar aquí, agradeciéndole a Dios el privilegio de estar por acá compartiéndoles algo. Pero, ¿les parece si oramos? ¿Les parece si nos ponemos en manos de Dios para poder iniciar? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Agradecemos infinitamente todas tus bondades, todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Esta mañana, Señor, en especial queremos agradecerte por el alimento que pones en nuestra mesa. Te agradecemos por la posibilidad de poderlo compartir en familia. Y también, Señor, te agradezco infinitamente por la presencia de todos tus caballeros, hombres esforzados que se encuentran el día de hoy aquí. Agradezco por sus vidas, por sus familias y por todo lo que ellos representan. Te agradecemos infinitamente por todas tus bondades y también, Señor, queremos poner en tus manos lo que se vaya a hablar y decir el día de hoy. Abre nuestra mente, nuestros corazones para poder entender lo que tú nos tienes para hoy y sobre todo, Señor, que nos des la posibilidad de ponerlo en práctica. Agradecemos de nueva cuenta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy continuamos el capítulo 9 de nuestro libro que estamos estudiando, Un hombre de verdad. El capítulo 9, el título del capítulo 9 es La piedra angular del carácter. La semana pasada, Obed me preguntaba, ¿qué es la piedra angular? ¿Cuál sería la piedra angular de nuestro carácter? Y me quedé pensando, dije, ¿cuál? Y me dice, contesta Jesús. Cuando te preguntan algo y la respuesta a Jesús siempre le atinas, ¿no? Y sí, siempre vas a estar bien. No es que le atines, siempre vas a estar bien. Y sí, en efecto, ¿no? Yo creo que Jesús, bueno, no creo, estoy completamente seguro, Jesús es el mejor ejemplo que podemos encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Es el perfecto en toda la extensión de la palabra. Entonces, y sin temor a equivocarnos, siempre vamos a contestar bien si decimos Jesús, siempre, invariablemente. Y en este caso, en particular, la piedra angular de nuestro carácter se refiere a la fidelidad. Esa palabra que conocemos mucho, que de repente hablamos mucho de ella, fidelidad. Pero vamos a tratar de desglosarla un poquito más para entender a qué el autor o a qué se refiere el autor con esto de la piedra angular en nuestro carácter. Tiene que ser la fidelidad. Y para esto vamos a empezar con un pasaje que Pablo le escribe a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice esto a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo a Timoteo aquí? Que lo mismo que él vio, que vieron él y muchos en el mismo Pablo, esto le encargaba a Timoteo que fuera y buscara a hombres, en principio, fieles y después idóneos para enseñar a otros. Imagínense si este mismo texto intercambiamos los papeles, es decir, quedaría algo así: esto te encarga a hombres idóneos para enseñar, pero que también sean fieles. Si lo cambiamos un poquito, ¿qué estamos dando a entender con esto? Que entonces tendríamos que buscar a alguien que sea capaz en algo y que después sea fiel. Y no, el orden
tiene mucha importancia. Sé fiel y después sé capaz. Imagínense que en un matrimonio, cuando se van a casar, la persona con la que, por ejemplo, una novia, ¿no?, que busque en alguien que sea capaz, que sea talentoso, que sea guapo, que sea exitoso, y solamente se fije en esa persona por ese tipo de cualidades. Entonces, imagínense el desastre universal que puede pasar, que sí, es guapo, exitoso, talentoso, lo que ustedes quieran, pero también es infiel. ¿Sí? Sí agarran a lo que me refiero. O sea, entonces, ¿qué tendríamos que buscar? O sea, esa novia, ¿qué tendría que buscar? Una persona que sea fiel. Y después, si se puede, ¿sí?, la carta Santa Claus, pues también que sea guapo, que sea exitoso, pero principalmente fiel. Alguna vez Ángeles, no sé si ella lo escuchó en otro lado, Ángeles, mi esposa, comentó algo y se lo decía a mi hija: busca a alguien que ame a Dios, que le sea fiel a Dios, porque si puede amar a Dios y puede ser fiel a Dios, que no lo ve, que no lo ha visto nunca, lo puedes sentir, a veces hasta lo puedes escuchar, pero no lo vas a ver, ¿sí? No lo puedes oler. Si esa persona puede amar a Dios y serle fiel a Dios, que no lo ve, imagínate a ti que sí te ve, que sí te huele, que sí te siente. Entonces, y lo demás se trabaja hasta la guapura de repente, ¿no? Entonces, ¿y qué razón tiene? ¿Están de acuerdo? Hace poco estaba viendo ahí en un reel ahí que decía, creo que el de los polivoces, decía, Diosito, mándame dinero. Y el tipo así feo completamente, ¿no? Mándame dinero porque lo feo con dinero me lo quito. Se trabaja, ¿sí me explico? Se trabaja. Entonces, pero necesitamos ser fieles, buscar ser fieles a Dios, buscar esa, porque lo demás, como quiera. Entonces, y hace poco, también en un programa de televisión, o sea, a lo que me refiero es que hablaba del matrimonio que una mujer tiene que buscar en eso, y también un hombre tiene que buscar en eso en una mujer, porque si no lo hacemos, hablando solamente del matrimonio, pues puede ocasionar un problema grave. Pero también hasta en los negocios, las iglesias, hasta para hacer negocios con alguien, ¿sí?, puede ser muy importante si esa persona es fiel o no. Hace poco también les comentaba, vi una entrevista que le hacían a alguien, no sé ni cómo se llama, supongo que él tiene restaurantes o algo así, porque hablaba de un mesero. Entonces él cuenta en la entrevista que una vez llegó a un lugar y el capitán de meseros, que es su empleado, le empieza a contar una chocoaventura de: oye, mira que ando con esta, y él sabe que es casado. Oye, fíjate que ando con esta, me costó mucho trabajo y así, y así, y así, pero ando con ella y no sé qué, no sé qué. Y él pues le hizo hasta plática, ¿no? De a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces ya le cuenta toda la aventura y que no sé qué, que no sé cuánto tiempo llevan y que muy contento y no sé qué, y no sé qué. Termina la conversación con él, se va con su gerente, que el jefe directo del mesero, del capitán de mesero, y le dice: necesito que despidas a fulanito. ¿Y por qué? Si es nuestro mejor mesero. Sí, pero él es infiel a su esposa. Y imagínate, si él es infiel a quien dice querer, a quien le prometió no sé cuántas cosas cuando se iba a casar, imagínate qué me espera a mí. Aparte, dijo, las personas infieles necesitan mucho dinero y en algún momento me va a robar. El tipo no es cristiano, pero tiene mucha lógica, ¿no están de acuerdo? Entonces, es justamente eso, o sea, hasta para los negocios tenemos que ser fieles, y es una fidelidad diaria, hay que trabajar en ella todos los días de nuestra vida. En la Biblia, nuestro mejor manual que podemos encontrar, nos da
Jesús nos explica una parábola que la conocemos un montón, la parábola de los talentos. ¿Recuerdan al dueño que les da una suma de dinero a 3 de sus empleados, la misma cantidad, y se va? Y la parábola dice que 2 de ellos hicieron buenos negocios con lo que les dio, con la cantidad de dinero que les dio, y uno guardó el dinero, y cuando regresó el dueño guardó el dinero y no hizo nada. Cuando regresa el dueño, los 2 que sí invirtieron el dinero le dicen: aquí está tu dinero y esto de ganancia, ¿no? Pero el que no hizo nada con él le dijo: aquí está tu dinero. Entonces el dueño se enoja con él, le quita lo que le había dado y se los da a los otros 2. Y al final de cuentas, Jesús con esto también nos explica una ley que se llama la ley del capital, o la ley del aumento y reducción, o por ahí de repente es algo que ya habíamos visto en un libro anterior, de algo que se llama úsalo o piérdelo. Es decir, que si tú no usas algo, puedes llegar a perderlo, y aplica en todo tipo de cosas. A estos señores lo que le sucedió fue, a él lo que le sucedió es guardó el dinero, no hizo nada con él, llegó el dueño, se lo quitó y se lo dio a otro, ¿no? Y es lo mismo que nos podría pasar a nosotros en cualquier cosa. A lo mejor en nuestra fe, si no la usamos, ¿qué puede pasar? La podemos perder. El amor, el dinero, por supuesto. Hasta a lo mejor los que hacen ejercicio, como yo, lo pueden entender bien, ¿no? Sí, ya lo perdí, ¿se dan cuenta? En algún momento yo tenía cuadritos, ya los perdí. ¿Qué sucede? Mis cuadritos son más fake, así que son más fake que mis cuadritos. ¿Qué sucede cuando dejas de hacer ejercicio? Si haces mucho, ¿qué te va a pasar? Pierdes todo, ¿estás de acuerdo? O sea, hasta la condición se pierde. Lo mismo pasa cuando si aprendes a tocar un instrumento musical, incluso hasta con los idiomas. Todo lo que no usas o no lo inviertes, puedes perderlo o sea, se reduce o de plano lo puedes perder. Pero también al final debemos ser conscientes que nosotros solamente somos administradores, porque las cosas que tenemos no son nuestras, Dios nos las encarga. Nuestro dinero, nuestras posiciones, nuestra familia, todo es préstamo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser buenos administradores, pero un buen administrador tiene que invertir, ¿sí? La clave está en la inversión, en hacer algo con lo que Dios te dio, no quedarte como el de la parábola que no hizo nada. Pero fíjense lo chistoso de esto. Su pecado no haber hecho algo mal con el dinero, no fue un malversador con el dinero, no se lo robó, ¿sí? No hizo nada. El problema no es lo que hizo, sino lo que no hizo. No hizo nada con él. Se convirtió en una persona indolente y también insolente. ¿Por qué indolente? Porque una persona indolente es esa clase de personas que no se mueven, que no actúan, que se quedan quietos. Pero también, ¿por qué insolente? Porque se inventó excusas. ¿Recuerdan cuál fue la excusa de él? Tuve miedo a perderlo o tuve miedo a que me lo robaran y entonces mejor lo guardé. Ajá. Y el tema de la excusa viene desde la autojustificación, viene desde Adán, que le echó la culpa a Eva, y luego Eva también le echó la culpa al diablo. Ajá. Entonces, sí, esa autojustificación. Y nosotros, si queremos, tenemos que ser fieles y tenemos que tener cuidado en no ser una persona indolente que no hace nada y tampoco insolente para empezar a buscar justificaciones. Nuestro carácter y la fidelidad como parte, como piedra angular en nuestro carácter se tiene que ir forjando de a poquito. Ajá. Como cuando construyes un edificio, piedra sobre piedra, decisión sobre decisión, ¿sí? Es líneas sobre líneas de a poquito. No puedes lograr todo de un día para otro, ¿sí? Y para esto también en la Biblia podemos encontrar un ejemplo maravilloso de cómo empezar a aprender a ser fieles. En Lucas 16:12 Dios nos dice que debemos
ser fieles en lo ajeno. Dice, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Dios nos puede poner a prueba de repente a ver, dices que quieres esto, tu oración es esto, quieres esto, esto y esto. Pues entonces ve aprendiendo a ser fiel con lo de otros. ¿No les ha pasado de repente que trabajan o son subordinados para alguien o para algo y piensan, yo lo podría haber hecho mejor? Es que si lo hicieran así y así y así, me hicieran caso, sería mejor. Entonces te empiezas a sabotear tu propio trabajo, decir, es que yo podría haber hecho mejor, es que yo esto y es que… Y si tal vez lo que Dios pretende o quiere de nosotros es que seamos fieles en lo que no es de nosotros, para que de esa manera nos podamos capacitar para cuando Dios nos mande lo que realmente es nuestro o lo que nos toca de alguna manera. Entonces yo creo que tiene mucha lógica esto. Por lo menos hay 3 ejemplos de lo que les estoy diciendo de fiel en lo ajeno en la Biblia que son claritos. El primero es Eliseo. Eliseo, recuerdan, fue discípulo, aprendiz de Elías, y él igual, o sea, él fue fiel primero a Elías hasta que tuvo la capacidad y fue capaz de heredar el manto de Elías. Y algún rey de repente llegó y le dijo, a ver, aquí ¿que no existe un profeta aquí que pueda hablar con Dios? Y le dicen, sí, el ayudante de Elías, a ver, tráiganlo. Y en ese momento fue profeta de Dios. Otro caso que también conocemos muy bien es el de Josué con Moisés. Josué fue fiel a Moisés durante un buen tiempo. Moisés muere y después Josué es calificado para tomar las riendas y conducir al pueblo de Israel. Josué es el que los lleva a la tierra prometida, nada más y nada menos. Y por supuesto, igual que como dijo Jesús, el mejor de todos, ¿no? El mejor ejemplo de fidelidad. Él siempre fue fiel a la voluntad de su Padre, sin importar las circunstancias, siempre fue fiel. Entonces, y no solamente eso, Jesús también fue constante, leal y sumiso. 3 elementos fundamentales en la fidelidad: constancia, lealtad y sumisión. Constancia, todos nos queda clarito, ¿no? ¿A qué nos referimos con constancia? Si yo constantemente, ¿sí?, desayuno y ceno pan, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? Constante, diligentemente todos los días me echo mis 2 bolillos en la mañana y mis 2 bolillos en la noche, ¿qué creen que va a suceder? ¿Sí? Y si por el contrario, diligentemente y constantemente desayuno tranquilito, hago ejercicio y ceno muy poquito, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? A eso me refiero con constancia. Tenemos que hacer siempre lo mismo. Entonces, y lealtad. Esta está buena. Muchas veces podemos ser, o está facilito de repente ser leal a algo o a alguien que nos convenga, ¿sí? Podemos ahorita serle fiel al equipo de fútbol de mis amores hasta que no la Cruz Azulee, como siempre, ¿va? Es cuando empiezan los problemas, ¿están de acuerdo? Entonces, pero la lealtad, dice, el significado de lealtad es el estado de estar firme, apegado a alguien o algo. Puede ser afecto, puede ser simpatía, puede ser que haya intereses en común, pero es leal, siempre leal. Los hombres leales guardamos secretos, ¿sí? Aunque no nos lo pidan. ¿Les ha tocado de, oye, te voy a contar algo, pero por favor no se lo digas a nadie? ¿Les suena familiar? Yo digo, me les quedo viendo y pues es que mínimo se lo tengo que decir a mi esposa, pero de ahí no va a salir, ¿no?
te lo prometo. Pues sí, ¿para qué les digo que no? Y eso es porque luego hablo dormido. No crean que porque soy chismoso. Sí, no contamos chismes. Proverbios 11:13. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. La confidencialidad es una virtud para una persona leal, ¿sí? Fíjense, les voy a contar algo, así rapidísimo, una historia. De 3 personas hace mucho tiempo hicieron negocios, ¿no? Entonces, y les iba bien de alguna manera. Y después de algunos años, después de haber terminado una etapa de negocios, se vuelven a encontrar 2 de ellos, una reunión casual. Y uno de ellos le pregunta al otro: oye, ¿y qué has sabido de aquel? ¿No? No, nada, hace mucho no lo veo, no hay comunicación, lo último que supe fue así, 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 cosas banales, triviales. Y la otra persona empieza a decir: no, yo sí lo vi y seguí haciendo esto, y esto fue terrible, es una persona no sé qué, y empieza como hilo de media, ¿no? Llega un momento en que dices: a ver, espérame tantito, por favor. Mira, si no vamos a hablar bien de él, y la conversación tiene que seguir por ahí, ¿sí? Entonces, mejor le llamamos y lo ponemos en altavoz para al menos darle chance de que se defienda, ¿no? Y así como que, ¿y por qué? En mi caso, solamente tengo agradecimiento hacia él. Entonces, híjole, me cuesta mucho y no lo puedo permitir, ¿sí? O sea, y aparte no está aquí, y aparte no está bien. Entonces, pero si supieras toda la cantidad de tarugadas que hice de ti. Dije: pues allá él, yo de verdad no tengo otra cosa que agradecimiento. Me ayudó mucho en su etapa. Entonces, afortunadamente la conversación pudo salirse y ya, se acabó, ¿no? Meses después me habla y me dice: oye, ¿te interesaría sumarte a mi equipo de trabajo? Estoy buscando a alguien que haga esto y esto, y porque estoy haciendo esto, y me gustaría mucho que te sumes a mí. Y yo: ok, sí me interesa. Nos reunimos, acordamos algunas cosas y me dice: necesito que te encargues, aparte de lo que ya te dije, es de esto y de esto. Y digo: ¿y eso por qué? Me dijo: porque ¿te acuerdas que me dijiste esto? Sí lo recuerdo bien. Pues justamente necesito alguien como tú en lo que voy a hacer, porque sé y creo que puedo confiar en ti por lo que dijiste, y ojalá, así me dijo, ojalá me gane tu confianza y me defiendas igual que como defendiste al otro. Yo realmente, no están para saberlo, pero en ese momento y en esos años estaba pasando la peor crisis financiera que he tenido en mi vida. He tenido varias, pero como esa, pocas. Entonces, no saben la cantidad de tiempo que pasé agradeciéndole a Dios esa nueva oportunidad. Pero créanme, no le fui fiel a aquel, ¿sí? La historia acabó mal con él, pero esa es otra historia que en algún momento se les va a contar. Pero simplemente fui fiel a mis convicciones, fui fiel a lo bueno y a lo malo, a lo que no podemos hacer, a lo que sí podemos hacer, y seguí con esa misma línea. Yo ni siquiera sabía lo que iba a pasar después, pero Dios sí. Entonces yo les puedo asegurar y les firmo donde sea que la lealtad tiene su recompensa. Créanmelo. Entonces, y por último, la sumisión. ¿Qué es ser sumiso? Es someterse voluntariamente a una autoridad. Una forma de entender bien
a qué se refieren cuando eres sumiso? Es lo contrario. Es lo contrario a sumisión, podría ser rebeldía, sedición. Es justamente lo contrario, es rebelarse ante la autoridad. Y fíjense que la sedición puede destruir familias, empresas, gobiernos, iglesias. Y nosotros, si queremos ser hombres fieles, debemos de cuidarnos de a veces la sutileza de esa sedición, de esa rebeldía. En algunos lugares, en algunos sistemas de gobierno, la sedición se paga con la muerte. ¿Cómo se llama esto cuando se filtran información? El espionaje, cuando se filtra información que no tiene que salir en ese momento. Las bolsas de valores, ¿cómo pueden desestabilizarse por una mala información de que alguien soltó información que no debía en el momento indicado? O sea, miles de cosas pueden suceder precisamente por eso. Y fíjese que también la pérdida o falta de respeto puede terminar en una sedición. En la Biblia, en Gálatas 5, 19, 20, nos da una lista. El apóstol Pablo nos hace una lista de todas las cosas y él les llama obras de la carne. Y dice que el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Nos hace una lista enorme. Yo al menos no había puesto así como tachecito o palomita cada una de toda esta lista de las cosas que entendía, ¿no? Pero de todas esas listas, todo está clarito, ¿no? A qué se refiere con cada cosa. ¿Están de acuerdo? Pero justamente en lo que dice disensiones, y es justamente eso. O sea, es un tema de rebeldía. Si regresamos a la parte básica del pecado, en su esencia básica, el pecado es una manera de rebelarse contra el derecho muy puntual que tiene Dios sobre nosotros, como dueño y como nuestro Señor. Entonces es básicamente eso. Los hombres nos rebelamos porque creemos y pensamos que no dependemos, que no necesitamos una dependencia de Él. Que porque tenemos mejores planes, porque conocemos los planes mejor que Él. Entonces no queremos su dependencia y por eso es que nos rebelamos. En la parábola del hijo pródigo lo dice clarito y nos pone un padrón de caída y reconciliación. Cuando el hijo pródigo se va, ¿qué hace? Rebelarse contra su padre, contra la autoridad y la dependencia de su padre. Se rebela. ¿Qué le sucede? ¿Sí? Su ruina, cae. Y después se arrepiente y se reconcilia. ¿Se dan cuenta? Es básicamente eso. Rebelarnos ante Dios es la esencia básica del pecado. ¿Por qué? Porque queremos o pensamos tener mejores planes que los que Dios tiene. Y muchas veces a lo mejor venimos con esas ganas y ese entusiasmo de venir a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando escuchamos lo que Dios tiene para nosotros y no nos gusta, porque va contra nuestros planes, entonces ya no lo escuchamos y nos empezamos a rebelar. Esa, al final de cuentas, también es una disensión, es una sedición, rebelarnos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener mucho cuidado en esos pequeños detalles, porque a lo mejor yo al menos así lo pensé. Es sedición. Eso se me hace muy complicado, ¿no? Es así como entre gobiernos, entre golpes de Estado, cosas así muy grandes, ¿no? Pero no, realmente no. Hay veces cosas tan insignificantes como por ejemplo que los papás, o sea, que yo no me ponga de acuerdo con mi esposa en la disciplina que vamos a tener con mi hijo Samuel, por ejemplo, ¿sí? Imagínense si ella dice, no va a salir un mes y yo de repente acá mi hijo que es el consentido me guiña el ojo y me dice, ay papito, no sé qué, y le doy permiso. Estoy haciendo una micro traición doméstica. Entonces, ¿qué estoy generando con mi esposa? Un resentimiento, un rencor.
¿sí? Me acuerdo muy bien, hace muchos años, 33 años para ser exactos, le pedí el carro prestado a mi papá para irme a Acapulco y ¿qué creen que me dijo? Sí, y te lo lleno de gasolina, también va, no. Pero mi mamá, sí, a las 11 de la noche, ya que mis amigos se iban, entra a mi cuarto con mi hermano y me dice, ten, llévatelo, yo me arreglo con tu papá. No, mi hermano y yo salimos disparados. ¿Qué creen que pasó? No sé, la bronca que tuvo mi mamá con mi papá, no sé qué sucedió. Lo que sí les puedo decir es que años después se divorciaron. ¿Por qué? Estoy segurísimo que eso a lo mejor no fue el detonante, pero les puedo asegurar que fue una gotita que ayudó a que ese vaso se derramara. Se los puedo asegurar. Y lo entiendo perfectamente hoy, que tengo 50 y tantos y que soy papá de 3 hijos y que sé perfectamente cómo funcionan las cosas. Les aseguro que mi mamá no lo hizo con la intención, pero, sorry mamacita, pero sí la regaste. Pero bueno, entonces, esos pequeños detalles cuentan, todo vale y todo cuenta. Al final tenemos que ser muy cuidadosos en esos pequeños detalles y siempre tratar, bajo cualquier circunstancia, de ser leales. ¿Y qué más? Constantes, sumisos, pero sumisos, la Biblia nos lo dice, que tenemos que ser sumisos ante Dios y sumisos los unos con los otros de acuerdo al temor de Dios. ¿Sí? Ahí les dejé unas cositas para trabajar, una pregunta. Entonces, en un ratito nos vemos por acá. Hola, hola de nuevo. Bueno, pues ya son 9:02. Vamos a terminar para los que tienen que salir puntuales. Sí, allá por acá escuché, se salvaron, sí, por acá también se salvaron otros. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Pues bueno, no tengo mucho más que decir, pero como conclusión nada más, me gustaría, independientemente en la etapa en la que estés, si todo el tiempo has sido fiel, gracias a Dios, gloria a Dios. Si no, pues es buen momento para empezarlo a hacer, ¿sí? Si en algún momento has sentido de repente ahí esa rebeldía, esa sedición, entrégasela a Dios. Te lo puedo asegurar que todo con la ayuda de Dios es posible. Si recuerdan lo que hablábamos hace ratito de la parábola del hijo pródigo, está clarito el tema de en el arrepentimiento es el punto entre la ruina, es el punto medio entre la ruina y la reconciliación. No hay de otra, el arrepentimiento. Entonces, tenemos que mostrarnos como hombres fieles, ¿sí? Fieles en lo poco, fieles en lo que no es nuestro, ¿sí? Y como Jesucristo, constantes, leales y sumisos. Y por último, recuerdan, porque también es otra cosa importante que me llegó cuando estaba estudiando ese tema. Recuerdan que hace un ratito también mencionábamos las obras de la carne y una listota de cosas. Y tal vez también de repente podemos pensar, ¿sí? Y alguien de repente lo menciona como obras del diablo. Y no, está clarito, dice obras de la carne. O sea, es decir, está en nuestra naturaleza. En otras palabras, para que quede clarito, la infidelidad o el adulterio del que estamos, de partecita de lo que estamos hablando aquí, no lo resolvemos expulsando a un demonio. Así no se resuelve. Se resuelve crucificando esos pensamientos lujuriosos
que tenemos en nuestra cabeza. Ajá. Y dejar bien muerto al que era yo, ¿sí? Y resucitar en una nueva criatura, ¿sí? Por medio de Jesucristo, que murió y después resucitó para lavar mis pecados. Así es la forma correcta. Entonces tenemos que ponernos a trabajar. Estas son obras y son naturaleza, son obras de nuestra propia naturaleza. Si queremos ser criaturas nuevas, tenemos que trabajar en ello. ¿Sale? Entonces, fieles en lo poco, fieles en lo que no es nuestro, constantes, leales y sumisos, semejantes a Cristo. Muchas gracias, buen día, que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para terminar, ¿les parece? Señor, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente una vez más, Señor, la oportunidad que nos diste de estar aquí. Te agradecemos por la vida de cada uno de estos caballeros que está aquí y por sus familias, Señor. Llévalos con bien a donde sea que tú tengas para ellos llevarlos hoy. Guíalos, ilumínanos a todos y déjanos ser esos hombres fieles, leales, constantes y sumisos ante ti, Señor. Déjanos ser y cumplir el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos infinitamente. En el nombre de nuestro Jesucristo. Amén. Gracias.